Bien. Hola, hola a todos los que se van conectando. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para que vaya conectándose, vayan conectándose todas las personas. Por favor, esperamos unos minutos nada más para poder dar inicio. Hola a todos los que se van conectando. Vamos a esperar unos minutitos para poder comenzar con el webinar mientras se van conectando, por favor. Hola a todos los que se van conectando. Buenas noches. Buenas noches con todos. Yubeli, Lucrecia, Eduard, Diana, Carlos, chicos, buenas noches. Me gustaría saber antes de empezar cómo están, cómo se encuentran el día de hoy, si están emocionados por este webinar, de dónde nos escriben, las personitas que van comentándonos en el chat, de dónde nos escriben, de dónde son. De repente son de Perú, al igual que nosotros. Wow, desde Argentina. Hola Alicia, bienvenida. De Colombia también, muchas gracias. De Venezuela también nos acompañan el día de hoy en el webinar. Muchísimas gracias a todos por participar, por su tiempo. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Muy bien, desde Perú. Bienvenida, Diana. Desde Bogotá. Muy bien, bienvenidos. Bienvenido, Edward, bienvenido a este webinar. Espero que todos se encuentren súper contentos, súper emocionados de empezar ya. Nuestra ponente ya está esperando nada más que se conecten algunas personitas más para poder ya comenzar.
Ok, muy bien. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar Aprendizaje de Liderazgo Sostenible, lecciones desde la experiencia. Sean todos bienvenidos. Estamos muy contentos de parte de Calidoscopy Consultoría de tenerlos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Quienes habla es Isabela. Los voy a estar acompañando durante el webinar junto con nuestra directora de Calidoscopy y nuestra ponente. Sean bienvenidos. Como les digo, estamos súper contentos de empezar, ¿no?, este viaje sostenible. Muchos de ustedes están en sus primeros pasos de sostenibilidad, algunos quizás ya se encuentran, pero quieren aprender mucho más y para eso estamos nosotros, para poder ayudarlos en ese paso, ¿no? Y bueno, este webinar está hecho para ello, para poder aprender, para poder reflexionar sobre estas buenas prácticas, ¿no?, de la sostenibilidad. Entonces, les quiero comentar, bueno, la misión de Calidoscopy, en este caso, es promover la transformación hacia la sostenibilidad, ¿no? Y esto parte de acompañar a diferentes organizaciones, a profesionales como ustedes, que optan, ¿no?, por tomar la sostenibilidad como un camino de crecimiento. Asimismo, bueno, nuestros servicios abarcan 4 áreas que son súper importantes y fundamentales, que son estrategias, ¿no?, donde vamos a diseñar planes personalizados para poder guiar este enfoque sostenible, gestión ambiental, que está enfocada en la optimización de recursos y la reducción de impactos, formación empoderando a su personal para liderarlas en sostenibilidad, y difusión, ¿no?, para poder comunicar de manera efectiva todos los logros que vayamos a lograr y sobre todo los compromisos. Y esta presentación que hemos realizado, Aprendizaje de Liderazgo Sostenible, este webinar, ¿qué vamos a aprender acerca de esto, no? ¿Qué esperamos todos nosotros? Pues aprendizajes, ¿no?, en la trayectoria profesional. Vamos a aprender acerca de retos, acerca de oportunidades que existen en esta área de sostenibilidad. Vamos a también saber consejos prácticos para quienes desean iniciar en esta área, como dije en un principio. Y bueno, nuestra ponente, que ya está aquí con nosotros, es Arwe Donaire Lu, quien es jefe de sostenibilidad en Pacífico Seguros, es abogada de profesión especializada en gestión sostenible con más de 6 años de experiencia en el sector privado y también lidera proyectos con impacto social, estrategias de sostenibilidad e indicadores de ESG. Y también nos acompaña nuestra directora de Calidoscopy, quien es que está organizando este webinar. Y bueno, Fiorella es directora, como les digo, de Calidoscopy Consultoría y nuestra también ponente después de la presentación. Ambas van a reflexionar sobre las grandes oportunidades que existen en este sector. Así que empezamos. Bienvenida. No sé si me escucha, Arwe, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabela? Muchas gracias. ¿Qué tal con todo? Gracias nuevamente, Isabela, Fiorella, por invitarnos, bueno, por invitarme en esta oportunidad. Siempre esa costumbre de hablar en plural porque uno a veces como que va en representación de su empresa, pero nada, esta vez estoy acá con un gorrito mío y nada, súper contenta de poder compartir con ustedes quizás un poquito de la trayectoria que he podido tener, descubrir desde la sostenibilidad aquí en Perú. Me da mucho gusto poder ver personas que somos diferentes partes. Creo que nos une esta pasión o este interés de poder saber cómo involucrarnos y sobre todo contribuir desde cada uno de nuestros roles y nuestras carreras. Así que bueno, para abrir un poco la conversación, les he traído una pequeña presentación. Así que voy a compartir ahorita como para empezar a conversar un poco de cómo me fui introduciendo en este mundo y que quizás algunas personas se puedan sentir hasta identificadas con los retos que he podido encontrar en el camino y nada, y seguir conversando sobre algunos aprendizajes que espero que les pueda servir a todos ustedes. De hecho, cuando recién inicié, o sea, en el 2016, hace ya varios años, me hubiese encantado poder tener más espacios de poder conocer cómo otras personas se fueron introduciendo en las áreas de sostenibilidad
Así que nada, si ahora podemos hacer eso, me parece súper genial. Entonces, ¿cuál es esta ruta? Y voy a tomarme el tiempo porque a veces hablo mucho. A ver, mi nombre es Jarue y soy de Ica, ¿sí? Hoy tengo 30 años y mi carrera o sea, de profesión soy abogada. Entonces, cuando yo inicié, incluso antes de elegir mi carrera profesional, me dedicaba, me involucraba mucho en temas que ocurrían en mi comunidad, ¿no? En mi región. De hecho, Ica, para los que no conocen, Perú no es la capital, entonces por ende es una región que si bien está a pocas horas, siempre las brechas son muy notorias, ¿no? En calidad de educación, gestión pública, en fin. Durante todo este tiempo, porque yo he vivido, nacido en Ica y crecido ahí, trataba de involucrarme con ciertos problemas que habían en mi entorno. Y eso poco a poco, conforme fui creciendo, porque no solo lo hice en mi etapa universitaria, sino también desde el colegio, fue un poco mellando en mí qué quería hacer cuando sea grande, porque quizás sea una particularidad mía, pero solía ser muy ansiosa. Sí, entonces estaba en el colegio y ya estaba pensando, ¿y a qué carrera voy a postular? Porque sabía que tenía que postular a una universidad nacional. Entonces, iba como que un poco aterrizando a lo que cómo me gustaba verme en el futuro, pero todo el camino que había detrás de eso para llegar a donde me gustaría verme en ese futuro, ¿no? Era súper incierto. Por eso yo siempre inicio diciendo que tenía claro ese propósito, pero el recorrido era totalmente incierto, no tenía pocas oportunidades incluso de aprender de otros profesionales, no se hablaba incluso en mi época escolar, ya transitando a la universitaria, no se hablaba de la sostenibilidad, se conocía muy poco la responsabilidad social. Estamos hablando más o menos del año 2016 aproximadamente. Y cuando hablaba esto incluso con personas mayores que yo, ya profesionales, siempre lo relacionaban ¿quieres trabajar en bienestar social? ¿No? Entonces, para mí realmente fue empezar a escarbar sobre qué había en el entorno para poder elegir una carrera y poder elegir a qué dedicar. Pero bueno, en ese camino, ya les había contado que soy de Ica, mi primera opción como carrera, sinceramente, nunca fue derecho. Mi primera opción como carrera era psicología porque tenía un voluntariado en Ica, un voluntariado hospitalario que fundé junto con unos amigos en mi etapa escolar y que nos desarrollamos en salud, que es como el sistema es de salud del gobierno de acá en Perú. Y entonces decía, bueno, me gustaría dedicarme a algo de psicología, no me gusta medicina, no me veo curando a las personas, pero sí quizás contribuyendo de otra forma. En mi universidad, en la que estudié, que es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, la Universidad Nacional en Ica, no existía esta carrera para mi suerte en esa época cuando me tocaba postular y estaba en quinto de secundaria. Entonces la opción más cercana para mí en ese momento era derecho. Dije, bueno, me gustan las causas justas, no me veo litigando, pero es mi opción y no puedo dejar pasar más tiempo, tengo que elegir algo, ¿no? Creo que también parte de mi crecimiento y de mi entorno familiar con sus limitaciones era, o sea, tienes que aprovechar las oportunidades que hoy hay. Y en el camino iremos viendo, ¿no? Incluso no habían tantas opciones de becas como hoy existen en nuestros países y que me parece excelente. Entonces, bueno, elegí la carrera de Derecho, pero como todo en esta vida, nada es lineal, ¿no? Podría decir simplemente, estudié esto, salí y trabajé en esto. Pero como nada en esta vida es lineal, fueron ocurriendo distintas cosas mientras estaba en mi etapa universitaria que me permitían seguir conociendo y explorando más mi entorno. A veces creemos, los jóvenes sobre todo, bueno, digo 30 años, soy joven todavía, ¿verdad? Pero cuando todavía era mucho más joven, o sea, a los 18, 20 años, creemos que solo podemos contribuir o que solo podemos crecer saliendo de nuestro entorno. ¿No? En mi época al menos, no sé ahora muy bien cómo se mueve este mindset de los jóvenes, creería que sigue siendo muy similar, pero había una ansiedad por salir, ¿no? Entonces, al menos los que están en regiones, ¿no? En provincia como yo, era quiero salir de mi región y quiero estar en otro lugar o quiero viajar, ¿no? Quiero llevar mis estudios universitarios fuera, ¿no? Y esa es la manera en cómo traducimos el crecer, que es muy válido. Y para quienes han tenido esa oportunidad, siempre digo, regresen o traten de contribuir bajo esa posibilidad que han tenido. Pero bajo la coyuntura en donde no pueda salir, ¿no? Creo que hay muchas oportunidades y hoy en día sobran oportunidades que son problemas que ocurren en tu país, en tu región.
de distintos frentes, ¿no? Salud, educación, ambiental, etcétera. Entonces, mientras venía estudiando mi carrera de Derecho, que era como que, ay, bueno, ¿qué voy a hacer? No me gusta, pero no es que me apasione, no me veo en el Poder Judicial, no me veo en el ministerio litigando, porque sabemos a veces que la misma carrera te lleva a tomar ciertas decisiones porque es parte de la carrera. Entonces, no me veía, pero seguíamos adelante. Encima eran 6 años de carrera. Bueno, la cuestión es que las matices que hubieron en esta época fueron varias. Mientras estaba estudiando en la universidad y sabiendo mi región, llamado UNIDAR, ¿no? Dio muchas oportunidades de desarrollo a jóvenes desde su Como que se está cortando un poco, me parece, Haru, ¿eh? ¿O soy yo que, que no lo estoy escuchando bien? Isa, ¿tú le escuchas? Sí se corta, ¿no? Lady, gracias. Y ahora no se le escucha nada, o soy yo también, que no lo estoy escuchando. Hola. Hola, No se se Sí. fue Hola. total. Sí. Acá, acá estoy, Ya. espérenme. Ah, ya. Perfecto. Ahí está. Ya. Sí, ya, bueno. Otra vez. Nada, retomo. Dentro de esos matices, digamos, seguí impulsando el voluntariado en ICA, que básicamente estaba enfocado en el desarrollo de los jóvenes universitarios y también muchos, digamos, antes incluso de elegir la carrera, también fundé una empresa, un emprendimiento que era una cervecería artesanal, en ese entonces con mi enamorado, que hoy es mi esposo. Y de esta manera fui descubriendo un poco cuáles eran esas necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que vive un emprendedor? ¿Qué problemas tienes para la continuidad de tu negocio? ¿Qué problemas existen en el sector salud? O sea, si se dan cuenta, nada estaba totalmente conectado a un solo rubro, pero me permitió ver distintas necesidades desde gestión pública, problemas que tiene un emprendedor para surgir en un país con, digamos, con tantos problemas sociales y económicos que pueden existir, ver cómo es la realidad en el seguro de salud del Perú, ¿no? Ver cuáles son estos problemas y por ahí, gracias a esta red de contactos que poco a poco fue creciendo, me fueron invitando para hacer mentorías en el CAD universitario, para ayudar a las mentorías del programa de innovación de la Pacífico, y así poco a poco, que para mí quizás en ese momento eran grandes oportunidades de poder entender más realidades diferentes a las mías, me fue abriendo ese camino. Y bueno, la cuestión es que cuando terminé mi carrera universitaria y tenía conmigo únicamente mi título como abogada, definitivamente nadie me quería dar una oportunidad para desarrollarme en el área de sustentabilidad. Prácticas en áreas de responsabilidad social de ninguna empresa me aceptaba, ¿no? Y creo que eso también a mí me gusta contarlo incluso a veces hasta cuando tengo entrevistas de trabajo porque denota una realidad y es ahí cuando ves el interés de las personas de poder iniciar de cero, aún con todas las brechas o necesidades que puedan haber detrás. Entonces empecé a tocar miles de puertas, a postular a prácticas, o sea, ya estaba titulada, ya trabajaba como asistente administrativo en la comunidad andina, pero bajo mi carrera de derecho, netamente legal, no era lo que quería, no era feliz, pero sí sabía que había un esfuerzo detrás, empezar de cero y empezar a buscar cómo me puedo desarrollar en sostenibilidad, sin experiencia en sostenibilidad, sin experiencia en responsabilidad social y sin una carrera más ligada a la responsabilidad social en ese entonces. Entonces decidí renunciar a la comunidad andina y empezar de cero, o sea, como si empezara una carrera de cero, y a buscar capacitaciones básicas, porque para mí en ese entonces, en mi cabeza no había el término sostenibilidad. En mi cabeza el término más cercano era responsabilidad social y por ahí me llevaba a mineras que estaban mucho más reguladas y que había gestión social y que, ojo, gestión social no es sostenibilidad, pero eran los términos más cercanos. Y una de las cosas, una de las, no sé si llamarlo estrategias o acciones que hice en ese momento, fue entrar a LinkedIn, ¿no? Entré a LinkedIn y empecé a buscar, literal, puse responsabilidad social, gestión social,
Derecho. Y empecé a buscar todos los perfiles que en ese entonces, que ya era casi por el año, sí, 2016, 2017 más o menos, todos los perfiles en sostenibilidad que había. Y empecé a buscar todos los estudios que habían llevado a estas personas. Entonces, tenía un Excel con el nombre de la persona que había encontrado, cuál era su cargo actual, ¿no? Si era, no sé, pues gerente de gestión social en la minera, no sé qué, y empezaba a ver qué estudió, ¿no? Y a veces me daba gusto cuando veía que eran personas que de profesión eran abogados o abogadas y que se dedicaban a la sostenibilidad, pero es un trabajo que te lleva mucho la experiencia, ¿no? Algo que siempre conversaba también con mi esposo es que, claro, la carrera te da una estructura, te da una visión, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, de derecho, pero luego lo que tú empiezas a construir bajo la experiencia y bajo involucrarte en proyectos que van nutriendo eso, esa pasión que tienes o a donde te ves en un futuro, es lo que más pesa. O sea, hoy en día incluso los reclutadores, ¿no? Sí es importante el tema de las carreras y las especialidades totalmente, pero es también la experiencia laboral de en dónde o en qué proyectos, o incluso no laborales, y es algo que también me enseñaron en esa época, que incluso no laborales puedes tener. Por ejemplo, hoy en día nadie te da una oportunidad para trabajar en un área de sostenibilidad, pero puedes dedicarte por fuera a mentorear de manera gratuita, por ejemplo, algunos proyectos o hacer algún tipo de voluntariado ligado a lo que más o menos estás viendo que puedes dedicarte, porque la sostenibilidad es muy amplia, ¿no? Puedes ser tema muy de social, muy ambiental o muy de gobierno, muy ético, etcétera. Pero bueno, dentro de esta ruta de empezar a stalkear a muchas personas para saber cómo y se introdujeron al mundo de la sostenibilidad, también empecé a escribirle a muchas consultoras, a muchas empresas, contándoles con total sinceridad que soy una abogada, con mucho entusiasmo en dedicarme a la sostenibilidad, pero que había hecho todo esto. O sea, finalmente mi carta de presentación no fue mi carrera. Fue una parte, no es como la formalidad, pero mi carta de presentación fue todo lo anterior. Tuve un emprendimiento, fundé un voluntariado, he mentoreado aquí, he hecho esto con esta universidad, he colaborado. Y todo eso, si se dan cuenta, es ad honorem. ¿No? Y la carrera en sí es básicamente la formalidad, pero todo lo demás que fue mi verdadera carta de presentación fue todo lo que hice de manera extraordinaria en los tiempos libres, ¿no? Entre comillas, en los tiempos libres, eh, porque era también mi pasión. La cosa es que en ese entonces, dentro de muchos rechazos, porque igual, digamos que habían particularidades o criterios básicos que te pedían, como por ejemplo, no, porque necesito a alguien de la carrera de desarrollo, ¿no? O de comunicaciones, porque hoy en día muchos profesionales en sostenibilidad vienen de carreras de comunicación para el desarrollo, o marketing, o publicidad, pero muy de comunicación, ¿no? De esta parte. En cambio, abogados es súper raro, creo que son muy pocos. Y así me imagino que deben pasar en otras carreras que quizás quieren darle una vuelta a su experiencia laboral. Pero una de estas consultoras, que en ese entonces se llamaba RS y que hoy se llama ZTC Consultores, fue la primera que me abrió la puerta. Entonces me dijo, me interesa, me ha gustado cómo me has escrito, cuéntame más. Y me dijo, bueno, en este momento nosotros no tenemos no tenemos una vacante, no estamos buscando, pero queremos conocerte, ¿no? O sea, queremos darte esta oportunidad y queremos. Y alguna pregunta que hasta ahora recuerdo mucho era que en ese entonces el director de la CEMAS, que él mismo me entrevistó, me dijo, ¿y qué crees que es dedicarte a la responsabilidad social? O sea, ¿qué crees que es sostenibilidad? ¿Cómo te ves? Y mi respuesta en ese momento fue hacer reportes de sostenibilidad. No, o sea, en mi cabeza era los reportes de sostenibilidad, es hacer sostenibilidad. Y me decía, ¿pero qué más? Pero cuéntame más. Porque claro, era una persona que recién se estaba introduciendo en el mundo, empecé a tomar algunas cursos extras, ¿no? En diferentes universidades en Lima como para entender un poco el criterio y generalidades, ¿no? Y creo que eso es como que un paso súper importante, entender el macro y ya luego sobre ese macro empezar a especializarte en lo que te gustaría porque se alinea mucho a tu carrera. En mi caso quizás pudo haber sido por mi carrera, dedicarme algo más a gobierno corporativo, o más a ética, ¿no? Pero finalmente me dediqué como un poco más transversal a un poco de todo. Pero bueno, mi carrera inició de sostenibilidad, mi carrera inició ahí.
casi como asistente, el asistente, pero para mí era un lujo, o sea, realmente me sentía muy afortunada de haber podido entrar a una consultora. Ya yo ya vivía sola, me mantenía sola también, entonces fue todo un reto, o sea, era como empezar de cero, incluso sin, antes de una carrera, ¿no? Em, una de mis primeras encomiendas, una de mis primeras tareas en esta consultora fue transcribir incluso entrevistas que le hacían a nuestros clientes para construir los reportes de sostenibilidad, ¿no? Eso fueron una de mis primeras tareas y por algo siempre digo que también son importantes estos mentores porque saben por dónde empezar a darte. A veces creo que los jóvenes sobre todo tendemos a entrar con mucha hambre y mucha ambición a un lugar que es súper válido, pero entender que también en las tareas cortas, ¿no? Es donde entiendes el negocio y empezar a encontrar como una fortuna en esos tipos de acciones que pueden sonar pequeñas en ese momento, te va a dar esa mirada cuando ya tengas tareas mucho más grandes. Entonces, eso fue una de mis primeras encomiendas, en realidad, de empezar a transcribir y escuchar qué decían, ¿no? Los líderes de las empresas, porque no solo entrevistas al de gestión social o al de sostenibilidad, entrevistas a distintas áreas, compras, proveedores, administración, GDH, infinidades, ¿no? Bajo ciertos parámetros que te da GRI, que es el estándar para elaborar los reportes de sostenibilidad. Poco a poco me fueron dando algunos más clientes, de hecho aquí he puesto como una muestra porque son los clientes en verdad que también de los cuales aprendí muchísimo y cada quien estaba en un rubro distinto, o sea, Natura, que quizás todo el mundo lo conoce, ¿no? Que es del sector cosméticos y que está con mucho foco ahorita en empleabilidad, equidad de género y también en economía circular, porque ellos pues producen productos y luego estos cómo se desechan. Entonces era un mundo muy hermoso y también muy fuerte y muy importante en el ecosistema, ¿no? Luego en Entel, que es otro rubro, telecomunicaciones, en qué estás enfocado, igual también residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en accesibilidad digital, infinidad de temas. Entonces también me permitió como que ver en el mismo minuto diferentes rubros, ¿no? APC, que también es una empresa que te da estos almuerzos, alimentaciones en los comedores de las mineras, ¿no? De las cementeras, etcétera. Y también tenían un tema muy fuerte en el sector ambiental, ¿no? Y Pacífico, que como presagio de un futuro en donde iba a estar luego, también fue uno de nuestros clientes en ese entonces. Luego se dio la oportunidad y pasé a otra consultora igual de importante que más, que es Responde, y acá sí ya las encomiendas, no las tareas eran un poquito más fuertes, ya pude liderar áreas, coordinaciones estratégicas para un cliente muy importante que era Telefónica Movistar, y acá ya me involucré mucho más en el negocio, ¿no? De entender cómo es el negocio de las telecomunicaciones, el core, en qué área está el área de sostenibilidad, porque el área de sostenibilidad cuando está dentro de la división de marketing tiene una estrategia distinta que cuando está dentro de una división legal o una división de GDH. Y eso va a depender mucho también de las empresas, ¿no? Scotiabank, también que es uno de los bancos también más importantes aquí en Perú, podía ver cómo la equidad de género era un tema muy presente en este banco y escuchar un poco cómo se hacía más transversal y no solamente estaba la gestión de sostenibilidad parada en un área, sino de que las distintas áreas también se compraban eh, ciertas metas o ciertas plataformas que eran parte de la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y Cálida, que también fue un cliente, es muy interesante realmente lo que hoy viene haciendo Cálida por promover la cultura en el país, para promover la equidad y el empoderamiento de las mujeres que trabajan en ollas comunes, como el gas natural les ha abierto a ellos una puerta para incluso brindar accesibilidad o, mejor dicho, inclusión de microcréditos para que las personas donde llegue este gas natural puedan adquirir aparatos electrodomésticos que quizás sin ese mini crédito sería imposible, ¿no? Y es así como te das cuenta que estas empresas empiezan a buscar cuál es su rol en la sociedad y que va más allá de un área de sostenibilidad, ¿no? Es el rol de la empresa. Y tu estrategia corporativa no debe ir por una ruta distinta a la de sostenibilidad, sino que mucho más bien van integradas. Entonces, nada, esto como que un pincelazo y agradecimiento también a los lugares por los cuales pasé y pude
entender en base también a fracasos, obviamente, porque uno obviamente se equivoca en el camino, pero gracias a estos grandes mentores pude dar ese paso luego de entrar a Pacífico, ¿no? Y de hecho Pacífico, que entré en el 2019, es la empresa en la cual trabajo hasta el día de hoy, entré como coordinadora de sostenibilidad, y acá he podido ver la transición de un área de responsabilidad social a un área de sostenibilidad, ¿no? En Pacífico, que hoy es una de las aseguradoras más importantes en el país, pertenece al grupo Credit Corp, y de hecho lo que está haciendo hoy Pacífico es súper interesante porque se han comprado el rol de ser el abanderado en la inclusión en seguro. Porque como bien sabemos, los seguros en cualquier parte del mundo, o sobre todo aquí en Latinoamérica, no es una prioridad en las familias, ¿no? Y siempre pensamos que está muy ligado a solo personas de contextos socioeconómicos A y B pueden adquirir porque son seguros caros, etc. Entonces queremos derribar ese mito y estamos trabajando de la mano con áreas de negocio que son creadores de los productos. Estamos tocándole las puertas a las divisiones de vida, de líneas personales, vehicular, para saber qué están haciendo y cómo integran criterios de sostenibilidad en el momento de crear nuevos servicios, nuevos productos, ¿no? Si tienes un producto vehicular, qué tan accesible es, ¿no? Qué tan rápido es la atención del siniestro. Y cuestiones muy de negocio que sinceramente a mí, si me preguntan, no, hace 5 años atrás, si en algún momento pensé que me tenía que involucrar a ese nivel de curiosidad en el negocio y de necesidad también de entenderlo, quizás hubiese creído que no era necesario, ¿no? Pero hoy es más que necesario. No puede existir un área de sostenibilidad si no entiende el negocio. Y eso va a ir variando. Hay negocios un poco más duros de entender. Realmente el negocio de seguros para mí ha sido todo un reto, porque no lo puedo tangibilizar en un producto como quizás pueda ser una embotelladora o una empresa de cosméticos y medio que sabes de qué puede ir, ¿no? Economía circular, menos generación de residuos, etcétera. Pero en el negocio de seguros, que tiene sus propios problemas, sus propios mitos, y que es un servicio finalmente que genera más accesibilidad y que genera también a largo plazo menos brecha social, ha sido súper interesante y súper retador, ¿no? Por eso hoy Pacífico está parado en la inclusión financiera en seguros y en la educación para generar justamente prevención de riesgos a largo plazo en familias que hoy quizás es imposible o no está dentro de sus prioridades adquirir un seguro, pero que pueden aprender a cuidarse entre ellos, ¿no? Entonces así venimos desarrollando distintos programas, desde prevención de la anemia, prevención de riesgos, incendios, sismos, lluvias, ten tu plan de respuesta familiar, cómo lo elaboras. Ahora se viene un fenómeno del niño que el pronóstico es de moderado a más, y sabemos que hoy lo que se viene para el sector de seguros es fuerte, ¿no? Muy similar a lo del fenómeno del niño del 2017 incluso, que generó más de 8 millones de pérdidas para todo el sector de seguros. Y eso que hay gente que incluso no está dentro del sector seguro, que no han sido, no tienen ningún producto, no son aseguradas, y que aún así les cuesta mucho más generaciones volver a salir adelante. Entonces estamos enfocados justamente en llegar con mensajes claros de preparación ante estos eventos inesperados para que sus vidas sigan aún después de haber pasado este tipo de siniestros o de eventos que puede dañar el futuro de la familia o del negocio. Algo que he aprendido, así como ya en resumen de estos, quizás de estos cortos años, siento yo que son cortos, hace poco contándoles, decía, ya son 6 años, pero creo que todavía son cortos. Algo que he podido ir aprendiendo es esa evolución que ha tenido el campo de la sostenibilidad. Y creo que la pandemia lo terminó de acelerar completamente. Como les contaba inicialmente, he visto a Pacífico como caso, ¿no? Pasar de un área de responsabilidad social a un área de sostenibilidad. He visto crecer a un equipo que antes eran 2 personas a tener la necesidad de ser 4 porque necesitamos entrar a cada área de negocio, necesitamos hablar en el mismo idioma de las divisiones de negocio para que se traduzca la sostenibilidad en algo bueno y rentable y que asegura también la continuidad del negocio, ¿no?
Entonces creo que eso también ha sido crucial en muchas empresas. Creo que hay una gran oportunidad. Hace poco estuve en un taller que dio el Pacto Global aquí en Perú y hablaban que a nivel mundial, después de las carreras de inteligencia artificial, están los líderes de sostenibilidad. Entonces hay una gran oportunidad, pero también va a depender de qué tanto nos especialicemos y de qué tanto nos involucremos para poder seguirle ese paso, porque así como cualquier otra carrera que necesita especializarse, ¿no? Medicina, derecho, cualquier ingeniería, todas las carreras necesitan actualizarse, la sostenibilidad está también a un paso agigantado en donde cada mes veo que sale un nuevo estándar, un nuevo lineamiento, y necesitamos entender cómo esto funciona y cómo se traduce también en la rentabilidad del negocio. Y algo también importante es que la sostenibilidad se ha comprado desde las cabezas, al menos en este ejemplo que les pongo de Pacífico y Credit Corp, o sea, nuestros inversionistas lo exigen, ¿no? No es como un dato extra que les das a los directorios, es una exigencia, ¿no? La sostenibilidad es parte el logro de las metas de sostenibilidad es parte de la planilla de desempeño de nuestro comité de gestión, ¿no? Que es el máximo órgano de Pacífico. Entonces, no es poco, definitivamente. Y ese también nivel de importancia hace que en la ejecución también pues nos tengamos que involucrar cada vez más, ¿no? Que se traduzca cada meta o cada estrategia, cada plataforma en un indicador hace que justamente puedas medirlo, puedas gestionarlo y puedas tocarle las puertas a las áreas o a los equipos que lo tengan que mover, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en la plataforma de inclusión financiera en seguros, tenemos que conversar mucho con las áreas que crean estos productos de líneas personales, de vida, los seguros inclusivos, los seguros que vendemos a través de mi banco, de BCP, qué tanta siniestralidad hay de estos productos. Entonces, pareciera otro tema, o sea, pareciera otra carrera de los que eligieron sostenibilidad, pero finalmente es ese nivel de involucramiento que se requiere, ¿no? Y esto obviamente se traduce en relevancia y rentabilidad, ¿no? Cuando me he tenido que sentar con las divisiones de los productos, por ejemplo, de vida o de vehicular, tengo que hacer ese match entre cuáles son esos dolores de estos negocios. Por ejemplo, en vehicular, tienes más siniestralidad en X producto, es porque entonces hace falta ahí tener más esfuerzos en educación, ¿no? Si hoy tienes muchos clientes con alta siniestralidad, por ejemplo, por que se les baja la batería en plena carretera, entonces hay un tema de educación a nuestros clientes, y tienes que hacer tus mantenimientos, tienes que ir a lugares seguros, etcétera. O si es por accidentes, hablar de conducción segura. Entonces, cada producto está alineado a una estrategia de educación que finalmente se va a convertir en un cambio de comportamiento que contribuye al negocio. Entonces es como un círculo, ¿no? O sea, tienes el producto, tienes el dolor, tienes la acción que hay que hacer desde sostenibilidad, ya sea educación o inclusión, porque eso se traduce también en menos siniestralidad, en mayor satisfacción de los productos, etcétera. Entonces, hablar a ese nivel con las áreas es importante para que ellos se compren esto y lo vean necesario. No es como te voy a dar una tarea extra, darme estos indicadores, ¿no? Sino que te estoy dando las herramientas para que estos dolores que hoy tienes como negocio no te afecten a ti y se puedan resolver en un mediano o largo plazo. Y finalmente la diversidad de roles. Creo que hoy hay una gran rama, hay una amplia gama de roles. Hoy estoy en el sector de seguros, pero si es que mañana me toca migrar a otro sector, por ejemplo, pesquería, sé que tengo que empezar a aprender de otros tipos de métricas y de indicadores, incluso de regulaciones, ¿no? Que están muy alineados a ese sector. Entonces va a depender mucho al sector que a ustedes les gustaría dedicarse, a la carrera que hoy tienen como base, ¿no? Si es que hoy eres un ingeniero industrial o eres un ingeniero ambiental o comunicador, ¿no? Tener esa capacidad de identificar cuáles son tus fuertes hoy, hacia dónde te gustaría ir hacia más adelante. Y ya con esto finalizo, es con 3 mensajes claves, que es de lo que me va dejando la carrera de sostenibilidad hasta hoy, y es la importancia de establecer una red de contactos y buscar mentoría, ¿no? Siempre buscar estos ejemplos de personas que ya han recorrido lo que a ti todavía te falta, ¿no? Como todos,
y tener una red de contactos, hacer este networking entre especialistas de sostenibilidad y no solo en un sector, ¿no? O sea, no solo en el sector privado, sino saber cómo se está moviendo en el Estado, cuáles son las deficiencias hoy, cómo mi empresa puede hacer sinergias con el público para mejorar un servicio para la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas redes de contactos son súper claves. Tener siempre contactos en el sector público, privado, sociedad civil, ONGs, academia, te va a permitir conectar cuando necesites desarrollar algunos proyectos, ¿no? Luego, pensar desde el negocio y encontrar una misma ruta con la estrategia de sostenibilidad, que era lo que les mencioné anteriormente. Cuando hables con directorios o con gerencias, siempre partir de esta es tu estrategia corporativa. ¿Quieres ser número uno en experiencia al cliente? Ok, esto es lo que tenemos que hacer. Porque si empiezas a hablar, esta es la estrategia y sostenibilidad, los puedes perder, ¿no? Siempre es importante aterrizarlos con, esto es lo que tú estás buscando con o sin sostenibilidad, pero yo te voy a enseñar cómo desarrollando o ejecutando estos criterios bajo una mirada de sostenibilidad puede ser mucho más rentable. Entonces, siempre encontrar ese alineamiento y que vayan bajo una misma ruta. Y finalmente estar al tanto de los grandes desafíos globales, problemas nacionales, ¿no? Porque eso te permite encontrar soluciones desde tu negocio, desde tu core, desde tu rol, para responder a estas necesidades, que finalmente a lo que deberíamos estar llamados todos, ¿no? A no ir por rutas paralelas cuando hay una necesidad en el país mucho más fuerte. Entonces, creo que eso también es súper relevante. Y nada, ya solo contarles que para mí, y espero que eso también les pueda servir a ustedes como mensaje, que la sostenibilidad no es un camino que sigues, sino es un camino que construyes, ¿no? Y lo construyes en base a tu experiencia, a tus necesidades, a tu propósito, y darle ese toque tuyo a lo que estás haciendo y a valorar tu historia, ¿no? Tu historia, de dónde vienes, qué aprendiste, es lo que te va a diferenciar de otro profesional. ¿No? Creo que hay espacio para todos y va a depender mucho ya de cómo empiezas a potenciar toda esa habilidad y todo eso rico que ya tienes al día de hoy. Así que eso es. Gracias. Muchas gracias, Haru. Qué buena presentación. Espero que a todos, a todas les haya gustado y no solo gustado, sino inspirado. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Fiorella Espinosa. Disculpen, ya me había presentado Isabela, pero yo no había hablado hasta ahora. Yo dirijo Calidoscopio y Consultoría y ahora, después de esta gran presentación de Haru, quería, aquí he tomado algunos apuntes de las ideas principales para luego hacer como un conversatorio. Yo tengo algunas preguntas preparadas, pero si acá el público también tiene preguntas, las puede hacer por el chat para poder conversar brevemente sobre ello. La idea no es que sea un webinar súper largo, pero sí súper nutritivo para que se vayan inspirados a lanzarse a la sostenibilidad o quizás algún familiar, algún hijo, alguien que esté interesado en esta área en alto crecimiento, también que se vayan con esta información rica. Entonces, de la charla de Haru me llevo principalmente el tema de que hay que buscárselas, hay que empoderarse, como acabas de mencionar, de nuestra historia, de nuestros conocimientos, de nuestra carrera y empezar a buscarnos las oportunidades. Yo comparto eso con Harue de que esa idea de ser proactivos, sin lanzarse sin miedo, alguien nos dirá que sí para empezar, como en el caso de Harue, probablemente desde cero, haciendo labores pequeñas, ¿no? Y luego poco a poco, como en el caso de nuestra ponente, ir poco a poco aprendiendo y aportando, ¿no? Otra cosa que me pareció bien interesante y que eso no debemos de dejar de verlo es la importancia de que cuando ya estemos en un área de sostenibilidad o trabajando como consultores de sostenibilidad, es entender el negocio, involucrarnos en el negocio para así poder hacer mejores planes, mejores estrategias y también poder comunicarnos mejor con las áreas, porque si las áreas no están comprometidas, las cosas no van a andar y para poder hablar en el idioma de las diferentes áreas, tenemos que hacer el esfuerzo de entender el negocio.
Otro tema que me pareció relevante y que nos toca a nosotros como profesionales de la sostenibilidad es hacer que los líderes, las cabezas de las organizaciones se puedan comprometer con el tema, ya que sin eso también es bien complejo. En el último caso de Jarue, mencionaba que Pacífico desde la cabeza está comprometida, pero eso no pasa con todas las empresas, así que sí es un trabajo que los gestores de sostenibilidad tenemos que hacer. Y, eh, y bueno, y ahora voy a pasar un poco a las preguntas que igual me quedaban para que los participantes puedan tener una hoja de ruta quizás después de este webinar, ¿no? Entonces, Haru, te quería preguntar, ¿cuáles son o cuáles crees que son los retos más importantes que tiene una persona que quiere trabajar en sostenibilidad, ya sea como consultor o dentro de una empresa? Yo, buenazo. Ay, creo que, a ver, va a depender mucho de que, claro, en dónde quieras empezar a involucrarte o empezar a desarrollar, sobre todo cuando no tienes esta experiencia previa, ¿no? Creo que uno de los principales desafíos o retos hoy es la comprensión integral de la sostenibilidad, porque ha habido toda una evolución de términos, ¿no? De filantropía, responsabilidad social, sostenibilidad, desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, y finalmente tantos términos hace que no tengas como que la ruta muy clara, ¿no? Entonces, por ahí creo que empezar a entender la generalidad y la necesidad hoy desde el sector en donde quizás desees empezar a desarrollarte, normalmente en el sector privado, donde hay áreas de sostenibilidad, pero lo otro es no esperar estar en un área de sostenibilidad para hacer sostenibilidad o para dedicarte al desarrollo sostenible, porque algo también hay un tema de términos, es que la sostenibilidad, si bien es el nombre normalmente de las áreas, no es la ejecución, ¿no? Ese es como la meta, y el desarrollo sostenible es todo este camino de cosas y acciones que hacen las áreas. Entonces, empezaría por ahí, quizás empezar a entender a grandes rasgos en el sector al cual te gustaría desarrollarte, la comprensión integral de un negocio y cómo la sostenibilidad ayuda. Algo que ayuda mucho ahí también es leer los reportes de sostenibilidad. Si bien solo esto es un medio de comunicación y de transparencia, cuando quieres incluso entrar a trabajar en cualquier empresa, yo les diría, lean el reporte de sostenibilidad, porque te va a dar luces de en dónde está hoy esa empresa, cuáles han sido sus logros, sus retos, sus brechas, sus oportunidades de mejora, y te ayuda también a entender, porque en los reportes de sostenibilidad no solo hablas de las acciones hacia afuera, hablas de gestión de proveedores, hablas de GDH, de clientes, de colaboradores. Entonces creo que ese es un gran camino que les puede ayudar como que a entender un poco en qué rubro quizás se sentirían más cómodos, ¿no? Entender también la complejidad regulatoria, al menos a manera macro, de acuerdo al rubro, para tener un poco claro en dónde quisieran. Quizás en una pesquera podría ser muy especializado para alguien que hoy tiene más cimientos en ambiental, pero quizás podrían en otro rubro en el que se sientan un poco más cómodos, ¿no? Creo que entender cuáles son tus fortalezas y tu historia y tus conocimientos que podrías empoderar en el futuro te va a ayudar un poquito más a tener claro en qué sector te gustaría desarrollarte o en qué tipo de proyectos te gustaría desarrollarte. Quizás no quieres trabajar en un área de sostenibilidad y quieres trabajar más bien en proyectos de impacto social, que son dos cosas distintas, ¿no? Genial. Otra pregunta que había apuntado es, ¿cuáles crees que son las áreas que están en tendencia, sabiendo que la sostenibilidad es bien amplia y hay diferentes líneas para trabajar? No sé si tú te has percatado en los diferentes eventos que has visto y también tus años de consultoría, ¿cuáles crees a tu parecer que son las áreas más solicitadas hoy en día? ¿Por áreas te refieres si es ambiental, social, gobierno? ¿Algo Sí, así? y si hubiera algo Mm, más especializado, por ejemplo, en ambiental, el tema de cambio climático, en social, el tema mm. de género, no sé si podemos llegar a ese nivel de profundidad. Ya, perfecto. Em, Creo yo que hoy está muy en tendencia y lo he podido ver incluso por convocatorias y todo que hay en este rubro de la sostenibilidad, entender las inversiones sostenibles,
¿no? Porque hoy hay áreas muy especializadas. Incluso, por ejemplo, en Pacífico tienes tu área de sostenibilidad, que somos nosotros que vemos ambiental, social, gobierno, pero en el área misma de inversiones tienes tu propio analista de inversiones sostenibles, que puede ser que no tenga ningún conocimiento transversal de la sostenibilidad, pero que necesita tener un nivel de integración de las inversiones en seguros, ¿no? Y por ejemplo, en el BBVA también tienen un área propia de inversiones, de cómo estos temas climáticos se traducen en servicios que no son tangibles, ¿no? En los servicios financieros y de banca. Eh, si hoy me ponen un reto así, por ejemplo, yo creería que sería otra de las cosas en las cuales tendrían que empezar desde cero, porque sí hay un nivel de interiorización y de expertise muy, muy de inversiones, ¿no? Entonces sí necesitas como que cierta base. Pero hoy creo que esas son las áreas que están en más tendencia, las de inversiones, porque hay esta exigencia y esta emergencia del cambio climático y de la crisis climática que no solo se traduce en economía circular, que digamos es lo más tangible, sino en inversiones, en bonos sostenibles, en inversiones sostenibles, etcétera. Y es un rubro bien amplio, o sea, finanzas, banca, seguros, que hay en todos los países, hay una gran oportunidad ahí y que está en crecida. Bien, no sé si alguna otra área que crees que puede ser interesante. Creo que en general, más que como área interesante, que va a depender un poco también de los perfiles, quizás en donde te sientas un poco más cómodo, es entender los criterios ambientales, sociales y de gobierno, y una herramienta que ahí me ayudó mucho como que aterrizarla ha sido las empresas B. Y siempre cuando a veces me preguntan, ay, ¿hay una certificación que te indique que esta empresa es sostenible? No la hay. O sea, no hay un sello, no hay una ISO que te diga, ah, esta empresa ya lo logró todo. ¿No? La sostenibilidad es algo que va muy en evolución, entonces creo que como cualquier experto en sostenibilidad o persona que empiece a trabajar en sostenibilidad es entender esta evolución constante y mejora continua, porque por más que te esfuerces, siempre va a haber algo por mejorar, por desarrollar, por aterrizar en cualquier tipo de empresa, en cualquier sector. Entonces, una aspiración que me parece muy bonita son de las empresas B, porque te permite traducir al negocio como no la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Y tienen su propia herramienta que te permite hacer evaluaciones, autoevaluaciones de en qué nivel de ser una mejor empresa para el mundo estás, ¿no? Y te habla desde lo social, puede ir desde colaboradores, sociedad, clientes, en ambiental, ¿no? Gestión de proveedores también, el impacto ambiental de nuestros proveedores, tu propio impacto ambiental de tus operaciones, y gobierno corporativo, que es también un área que está muy regulada, que involucra cumplimiento legal, etcétera. Entonces, no necesitas ser como que un experto en una de estas, pero sí este liderazgo y estas bases que te permitan conversar con cada área, ¿no? Y en ese trance es que vas a ir encontrando quizás en dónde te sentirías más cómodo o si te gustaría seguir siendo esta bisagra de diversos temas, ESG, o si realmente te gustaría quizás especializarte en uno solo, ¿no? Sí, tal cual, sí. Eso también, las personas que están interesados en desarrollarse, pensar lo ideal, como ya lo conversamos, ¿alguien compartió esta pantalla? No. Eh, ya. Eh, lo ideal es poder conocer brevemente o los puntos más importantes de qué es la sostenibilidad, que está muy enfocado a esta visión empresarial, y luego ya ver si les gustaría pues especializarse en algo más concreto, que cada cosa es todo un mundo. Hay estudios, certificaciones, hay herramientas específicas, pero ya va a depender, como bien dice Jarue, de los perfiles. Ahora, la otra pregunta antes de pasar al chat que te quería hacer es que si tú consideras que hay ciertas habilidades que uno tiene que tener o potenciar para trabajar en este sector, bueno, en las áreas de sostenibilidad o en sostenibilidad en consultoría. Sí, creo que ahí una de las habilidades claves es la colaboración, ¿no? Tener este mindset de consultor,
¿no? Algo que a mí me pasó mucho también era como pasé de pensar como consultora a pensar ya ser parte de una empresa, tendía a aburrirme de mirar un solo sector, ¿no? Y era como, ay, ya no tengo esta emoción de que entra un nuevo cliente, ¿no? Pero luego le di la vuelta a ese pensamiento y dije, no, pero puedo seguir pensando como consultor, pero dentro de esta organización, porque tú tienes un cliente interno que es, puede ser tu área, puede ser tu gerencia, tu división, etcétera. Entonces creo que tener este mindset de consultor y empezar a cuestionar, creo que son una de las habilidades súper claves porque todas, como, a ver, hay áreas que pueden estar un poco más estandarizadas que otras. Y creo que el área de sostenibilidad es la que menos estandarizada puede estar, porque puede migrar a tener una jefatura de sostenibilidad a poder decir, no, necesito una especializada en indicadores y en reporting, o necesito ahora un brazo en que solo se centre en ambiental porque en mi sector, en mi industria, es más relevante. ¿No? Entonces es un área que va construyéndose y deconstruyéndose constantemente. Y esa curiosidad con la que puedas entrar a cuestionar lo que hay en ese entorno va a ser clave. Eso uno, luego dos, la colaboración, ¿no? Creo que, perdón, para todas las carreras, pero especialmente en sostenibilidad, necesitas llevarte bien con todas las áreas, porque en algún momento vas a tener que pedir información, recabar información para incluso los reportes de sostenibilidad o porque ya tienes métricas o tableros de sostenibilidad, indicadores que levantar. Entonces necesitas poder tener este ida y vuelta con las distintas áreas o los líderes, ¿no? Y lo otro también la capacidad de negociación, creo que es súper importante porque un área de sostenibilidad creo que son de las que trabajan más triangular, o sea, con aliados, con proveedores, con el Estado. Entonces, ser esta cara de tu empresa para poder hacer sinergias y trabajar en conjunto bajo una misma mirada con diferentes aliados va a ser súper clave. Así que negociación, comunicación también y la colaboración es súper clave, ¿no? Y de comunicación sobre todo, y ahí me detengo, porque hoy creo que si bien mucho de lo que nos dedicamos en sostenibilidad lo hacemos por pasión y por convicción propia, la empresa necesita que lo comuniques, porque si no lo comunicas, no generas reputación y pareciera de que toda la inversión que estás haciendo en los proyectos o lo que fuese, no retorna al negocio, ni por reputación. Entonces, aprender a comunicarlo de la mejor manera, sin caer en greenwashing o en social washing, es súper clave, ¿no? Entonces, son habilidades que al menos en mi carrera nunca se formaron, pero que en el camino las tuve que ir creando, comunicar de manera transparente la gestión de sostenibilidad de la empresa, hace que también sea mucho más visible a los líderes del negocio, ¿no? Perfecto. Ahora algunas preguntas del chat. Diana dice que se siente muy identificada con tu historia y sí, ¿qué cursos recomendarías para empezar? ¿O qué temas en todo caso, no? Sí, no hay ningún curso que te lleve a construirte dentro de un área. O sea, todos los cursos que podemos encontrar hoy y que han empezado a salir, ahí está ya maestrías en sostenibilidad y cambio climático, o sostenibilidad y economía circular, ¿no? Siempre es como que el término más sexy. Te dan las generalidades. Incluso podrías empezar con un curso básico en la universidad del país en el que estés sobre sostenibilidad y te van a hablar de qué es la sostenibilidad, qué son los indicadores, cuáles son los estándares que hoy se utilizan mayormente, no te va a dar como que las generalidades y luego puedes ir profundizando. Por ejemplo, si te quieres dedicar a consultoría, sí o sí tienes que saber al menos de reporte de sostenibilidad, o sea, de tener una certificación de GRI, ¿no? Que es la Global Reporting Initiative. Entonces, sí o sí necesitas al menos ese conocimiento. Si ya te quieres dedicar desde la empresa, igual es importante que lo sepas, pero no es tan clave, ¿no? No va a ser tu día a día, pero es importante que lo entiendas. Y luego puedes, dependiendo del rubro en que te quieras especializar, ya puedes tener cursos mucho más puntuales, ¿no? Como economía circular o cambio climático, gestión de proveedores sostenibles, ¿no? Va a depender un poco, pero empezaría por lo más macro. Y ya luego, cuando estás dentro del negocio, no estudiaría nada en sostenibilidad, sino que me llevaría a entender más el negocio. Por ejemplo, si yo estoy en seguros y digamos que ya sé lo básico de sostenibilidad y de indicadores y gestión de proyectos, empezaría a entender más el negocio de los seguros, ¿no? Llevaría
no sé, algo sobre, para entender el negocio de corredores, o cómo se crean productos, cómo es la metodología ágil, porque hoy también todas las empresas ahora están migrando a metodología ágil, entonces entender eso te va a hacer que vayas fluyendo en esa ola de la organización. Genial. Y Marlene ha hecho una pregunta. ¿Cómo se incorpora el tema social en la sostenibilidad y qué plataformas puede sugerir que compartan responsabilidad social empresarial? Ya. Lo primero que es cómo se traduce lo social. Ya. Cuando hablas de ESG, ¿no? Y en la S que es social, son estos públicos, es colaboradores, clientes y sociedad. Son esos tres grandes públicos y eso está dentro de la E. No, perdón, de la S. ¿No? En clientes puede ir desde iniciativas de educación para tus clientes o mejoras en la atención, ¿no? Todo lo que pueda estar dentro de la mejora en el frente de clientes y por eso tienes que hablar con las áreas de negocio que ven, satisfacción del cliente, etc. En colaboradores va mucho con GDH y puede ir desde equidad de género, accesibilidad para tus colaboradores, incluso está muy ahorita en tendencia estos beneficios que le puedes dar a padres, ¿no? Y de superar, por ejemplo, las licencias de paternidad por ley, porque tienes un alto compromiso en que los papás de hombres, ¿no? De tu organización se comprometan con la familia, ¿no? Y puede ir muy de la mano por ahí, por eso tienes que trabajar con GDH, ¿no? Y en sociedad, que es ya un término mucho más amplio, va a depender de tu zona de operación. Si no tienes un área de operación, puedes cogerte de un problema que existe en la agenda nacional, por ejemplo, en Pacífico identificó que era la anemia y empiezas a trabajar por reducir los índices de anemia de tu país, ¿no? Entonces, si ya tienes un área de operación muy puntual, ¿no? O sea, tu empresa opera en un distrito o en una región puntual, puedes trabajar de la mano con las personas que viven justamente en esa zona de operación. Pero básicamente lo social se traduce en clientes, colaboradores y sociedad, y ya sobre eso puedes establecer distintas estrategias con las áreas que tengan que ver en cada uno de estos frentes, ¿no? Y sobre qué plataformas nos puedes sugerir que comparten sobre RCE, no sé si me podrías explicar un poco ahí, no sé si plataformas te refieres como a redes de contacto quizás. Puede ser. Y vamos a, mientras que va respondiendo Marlene por aquí, Diana pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sostenibilidad y un proyecto de impacto social? Sí, eso es súper interesante realmente y a veces lo mezclamos o la empresa o quien te escucha hablar piensa que solo te dedicas a la gestión de proyectos de impacto social. La sostenibilidad es todo y es la meta. Y el desarrollo sostenible es todo lo que vas haciendo en el camino y cómo vas gestionando, ¿no? Se los voy a poner un caso práctico. En Pacífico, la sostenibilidad es educación financiera e inclusión financiera. Y sobre educación e inclusión hay distintas estrategias. En educación financiera, tener programas de educación para clientes, para no clientes, para empresas, personas natural, etcétera, y eso involucra distintos esfuerzos de educación que retribuyen en el negocio, ¿no? Y desde inclusión financiera, tener productos más accesibles que vayan a la base de la pirámide y que satisfagan a segmentos históricamente desatendidos. Y los proyectos de impacto social, digamos que son los proyectos bandera de las organizaciones. Por ejemplo, no sé, Bacus tiene un programa de educación para bodegueras. Ese es tu proyecto de impacto social o tu programa de impacto social, pero la sostenibilidad es lo que recorre por las venas de toda la organización, ¿no? Y el proyecto de impacto social está muy parado, obviamente, en la S y está en el frente social, pero no lo es todo, ¿no? Es solo una herramienta que se puede traducir en mejorar la reputación de tu organización o incluso los proyectos de impacto social normalmente están en las plataformas de RC de la estrategia de sostenibilidad. Entonces es una parte del todo. Muy Aquí bien. Marlene dijo Ahí. que sí. mm, Páginas en redes sociales. Em, bueno, creo que va a depender, ¿no? Algo de lo que a mí me gusta hacer y no podría recomendar ahorita quizás alguna, por ahí las redes de empresas B me gusta mucho seguirlas y lo que publican los profesionales y también líderes de empresas B
porque me dan como que esas luces de cómo se traduce la sostenibilidad o ser una empresa con gestión sostenible, que creo que es lo más propio de decir empresas con gestión sostenible, y que lo hacen de manera tangible y evoluciona cada vez, ¿no? Entonces, empresas B al menos yo siempre lo recomiendo, pese a que Pacífico hoy no es una empresa B, sí es mi aspiración que sea en algún momento, y eso involucra muchos cambios desde la cabeza y legales, pero creo yo que es uno de los que al menos son más tangibles y continuos. Así que creería que es el que podría recomendar hoy y lo que publican los líderes o los gestores de las empresas B, al menos a mí me calza mucho con lo que busco. Pero ustedes podrían buscar quizás algo más relacionado a sus carreras, empezar a buscar LinkedIn. Para mí es como, no solamente es una red que me contacta, sino es como un libro abierto y hay distintos foros, y es empezar a explorar, ¿no? Empezar a explorar, a seguir las carreras de otras personas que sin no ser parte de una red, o sea, no ser una organización, sus publicaciones constantes también te nutren, ¿no? Y empezar ustedes también a escribir y a interactuar, no solamente leer, sino interactuar, a preguntar, creo que eso va a hacer que se vayan haciendo mucho más conocidos en el tema que les apasione. Ay, qué Muy bien. lindo, Elizabeth es coach en Empresa B, lo máximo. Y por último, Gloria, diferencia entre sostenibilidad y ser sustentable. Sí, ese es algo que siempre sale realmente y creo que es una terminología y va a depender de cómo se traduce en cada empresa, ¿no? Normalmente la sustentabilidad está más relacionada a la economía circular, ¿no? En cómo es más sustentable los productos que tengas en la organización, mientras que la sostenibilidad es como que esa ambición a largo plazo y que puede no solamente involucrar temas de productos y servicios, sino más es como la continuidad del negocio, ¿no? Eh, y esa es como la gran diferencia. Por ejemplo, Natura habla mucho de sus estrategias de sustentabilidad al 2030, ¿no? Porque hay todo un esfuerzo, una estrategia detrás que está muy ligado a su core de negocio, mientras que la mayoría de empresas que no necesariamente tienen una gestión de productos, sino como que más de servicios, está más ligado a la sostenibilidad, ¿no? Va a depender de cómo lo traduce y cómo educa hacia el público externo la empresa sobre qué es para ellos la sostenibilidad o la gestión sostenible o la estrategia de sustentabilidad. Es un tema de terminología, básicamente. Sí, Sí. efectivamente, el tema de ser sustentable va más enfocado al uso de los recursos, ¿no? ¿Qué tanto utilizamos los recursos que tenemos? Por eso va más enfocado hacia las empresas de productos, más que de servicios. Bueno, qué buena charla. Espero que estas reflexiones les hayan ayudado en su camino. Igual antes de terminar, quería compartir unas cosas con ustedes. Bueno, primero agradecer a Harue por su presentación y por la cantidad de información que nos ha dado, comentarios, recomendaciones. No sé si se ve mi pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, justo pensando en esto, hace algunos meses ya en Calidoscopy empezamos a trabajar mucho con profesionales como ustedes. Por eso, y yo creo que por eso también contactamos con Harube por LinkedIn, porque personalmente yo como directora de Calidoscopio le veo un gran potencial al área, no solo al área de sostenibilidad per se, sino a lo que implica ser sostenible, ser y trabajar en ello como consultor o en una empresa. Yo actualmente estoy viviendo en Brasil y veo cómo este país ha avanzado tanto en estándares, en oportunidades laborales, en consultorías, en productos físicos, en productos digitales. Hay todo un movimiento para que cada vez más las empresas sean bueno, tengan una gestión sostenible. Y pensando en ello y conversando con muchos de los profesionales que están aspirando a poder trabajar en eso, como ya Haruet mencionó, y yo no sé si ustedes saben de este informe que se llama Futuro del Trabajo, que era justo lo que mencionaba Harue, que después de las carreras de tecnología, la sostenibilidad es uno de los trabajos que va a ser más demandados en los próximos años, que ya está iniciando, que desde que empezamos, por ejemplo, a trabajar Harue y yo, por ejemplo, empecé a trabajar en el 2013,
ha habido una revolución, sobre todo yo creo que en los últimos 2, 3 años, o sea, ya abriéndose áreas de sostenibilidad, eh, integrando a más personas en ella, no solo personas de comunicación, sino de diferentes áreas, ¿no? Como Haru de derecho, pero también áreas ambientales, área de ingeniería, informática también, o sea, hay muchas, muchas oportunidades. Y pensando en eso, justo en Kaleidoscopy, hicimos 2 recursos que pensamos que puede ayudar justo a las personas que están en ese proceso, en la fase inicial. El primero que les quería comentar se llama EcoLeader Kit, que es un kit de herramientas para todas las personas que quieren empezar a trabajar en sostenibilidad. Brevemente les voy a comentar sobre este kit y que justo lo creamos conversando, después de conversaciones con varias personas que querían eso, ¿no? ¿Cuáles eran las dificultades? No sé cómo hacerle seguimiento a mis propuestas, ya sea como consultor o a mis postulaciones. Entonces dijimos, vamos a crear algo ahí en Notion para ayudar. Después, estoy liderando un proyecto, estoy empezando a liderar un proyecto. ¿Cómo gestiono ese proyecto para que no se me olviden las cosas, el presupuesto, con quién hablo? Cuáles son los objetivos, en fin, también hicimos una plantilla en Notion para eso. Luego empezamos a investigar sobre las tendencias que hay en sostenibilidad, estrategias prácticas para que las personas puedan tener ejemplos. Obviamente eso no puede replicarse porque va a depender de cada sector en el que ustedes están trabajando, pero sí nos pareció un súper recurso para que ustedes vean más de 10 sectores de las cosas que se puede hacer en ese sector para que ustedes obviamente puedan personalizarlo en las áreas que tengan de trabajo. También un checklist, eso es súper importante. Un qué debo tomar en cuenta cuando entro a un área de sostenibilidad o qué debo tomar en cuenta cuando voy a hacer una consultoría en sostenibilidad desde antes. Cuáles son los papeles que tengo que tener en cuenta, cuáles son las cosas que debo tener en cuenta antes, durante y después, ¿no? A veces en el después terminamos la consultoría y chao, pero hay unos pasos de acompañamiento y post servicio y lo mismo cuando somos gestores de sostenibilidad en una organización. Y así otros recursos bien interesantes. Tenemos más de 11 recursos en este kit que hemos preparado justo para esas personas, para hacer la vida más fácil a las personas que quieren trabajar en sostenibilidad. Y la idea es que más personas puedan trabajar en sostenibilidad para que en los próximos años podamos juntarnos, no solo para oír estas grandes historias inspiradoras, sino sobre todo para compartir buenas prácticas, porque al final que haya empresas sostenibles nos va a beneficiar a todos en algún sentido. O sea, el trabajo que mencionaba Haru en Pacífico nos beneficia como ciudadanos también. Por eso es importante que haya más Harúes en diferentes organizaciones con buenas ideas, con el ímpetu para hacer que las cosas sucedan y así cada uno impactar positivamente en sus países, ¿no? Bueno, pues Haru y yo somos de Perú, pero ustedes también son líderes en sus países. Por eso queremos hacer recursos súper prácticos para que haya más personas que ya se lancen en tema de sostenibilidad. Y además, también, además de este kit, tenemos un curso también pregrabado que se llama ABC de la sostenibilidad en la práctica, que era justo lo que también mencionaba Harue, este curso introductorio general que te dice de qué va la sostenibilidad, qué son los grupos de interés, qué es la cadena de suministro, qué es el reporte de sostenibilidad, qué es una estrategia, cómo la puedo llevar a cabo, cómo puedo comunicar eh, nuestros... nuestros avances en sostenibilidad. Así que también lo pensamos de una manera práctica, con ejemplos prácticos, con herramientas que las puedan descargar y que las puedan utilizar en su día a día. Bueno, más o menos este es el espíritu de Kaleidoscopy y por eso es que en todos los recursos que tenemos es bastante práctico. Y la idea es que estos recursos son justo para estas personas que están iniciando en su carrera de la sostenibilidad y quieren tener algo general que les permita enamorarse y luego ver si quieren ser gestores de sostenibilidad.
transversales o si ya quieren especializarse en algo específico. Y el día de hoy queríamos presentar, esta era la sorpresa del día de hoy, que en vez de promover el Black Friday y que se compren cosas innecesarias, queríamos hacer el noviembre sostenible, que es el combo de este curso ABC de la sostenibilidad y del kit EcoLeader de kit herramientas de la sostenibilidad. Es bastante económico estos dos recursos porque es como una línea. Nuestro proyecto de impacto social tiene que ver con eso, con animar cada vez más a personas que quieran trabajar en sostenibilidad. Ahora este año hemos hecho algunos webinars, el próximo año vamos a seguir haciendo webinars gratuitos, obviamente. Estos productos digitales son bastante económicos también, justo para que haya más personas involucradas. Tenemos un grupo también de WhatsApp donde ahí compartimos buenas prácticas, vamos lanzando también convocatorias que nos llegan. Entonces la idea es que podamos ser más aliados profesionales trabajando por bueno, más y mejores empresas y mejores países también. Así que nada, también les quería compartir esa información por si a alguien les interesa aprovechar esta oportunidad y ya lanzarse a la piscina de la sostenibilidad de manera profesional. Y bueno, así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta, ahí les dejamos los links. Igual las personas que están en el chat también les vamos a compartir si es que les interesa a ustedes o creen que les puede interesar a alguna otra persona. De igual forma, este tipo de webinars los vamos a seguir haciendo de manera totalmente gratuita para que sigamos aprendiendo de más líderes como Harue. Esperamos luego invitar a gente de otros países de Latinoamérica también. Seguramente tienen otras experiencias interesantes para compartir, buenas prácticas. Y a mí personalmente me gusta mucho ese formato de contar historias, ¿no? Porque es ahí donde podemos, si nosotros tenemos este bichito de querer trabajar en sostenibilidad, es viendo historias de inspiradoras que nos motivan a poder ir atrás de lo que nos interesa, ¿no? Así que yo espero que también se hayan motivado, se hayan inspirado de esta historia. A mí me gustó mucho desde que la conocí a Haruo, su historia, y por eso yo pensaba que iba a ser bien interesante poder contar con ella el día de hoy. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de terminar, para mí o para Haruo también. Creo que nada. Sí. Bueno. Harue, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por tu historia. Y bueno, ya no sé si tienes tu link de LinkedIn para que te puedan seguir también las personas que quieren, Ah, si sí, quieres claro. compartir. Les dejo mi correo también en caso, o sea, mi correo corporativo en caso deseen conversar luego en el futuro de algún otro tema o que quizás compartamos material, en fin, nada. No tengo a la mano mi link de LinkedIn, pero me pueden encontrar como Jairo Dunay el 1. Y nada, gracias, muchas gracias, Fiorella. Yo también encantada de habernos conocido y gracias también a personas como tú que pueden hacer mucho más accesible el conocimiento y creo que eso es súper clave hoy porque necesitamos más profesionales también en este rubro, ¿no? Y no se limiten solo a la sostenibilidad, finalmente, si no se abre un camino en sostenibilidad, todos tienen un rol para trascender en donde se encuentren. Así que nada, muchísimas gracias, Fiorella, Isabela, y gracias a todos también. Sí, Gracias. esa es una buena idea para cerrar. No necesariamente todos tienen que trabajar en un área de sostenibilidad, pero sí pueden trabajar desde donde estén con una visión sostenible, con un chip donde desde donde estén contabilidad, logística, operaciones, desde el rol que estén, público, privado, ONG, estudiante, todos podemos transformar un poco la manera en la que hacemos las cosas para un futuro más sostenible para todos, ¿no? Pensar un poquito más en nuestro impacto, cómo podemos mitigar los impactos negativos que quizás podamos hacer y sobre todo potenciar los impactos positivos que nosotros también podemos hacer. Así que bueno.
Ahí están los datos del contacto, está su LinkedIn que lo acabo de poner, ahí Haru ha puesto su correo y bueno, que tengan muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Isabela. Sí, Fiorella, quería comentar también que los chicos que están en este grupo que hemos creado junto con Calidoscopy estén siempre pendientes porque este grupo nos va a ayudar a poder pasarnos información como ya le hemos estado haciendo de todos los integrantes y por ahí vamos a pasar toda la información acerca de Calidoscopy para futuros eventos también. Sí. Bueno, Ujú. muchas gracias, que tengan bonita semana y Muchas nos vemos gracias. pronto. Gracias, Gracias. chao, chao. Gracias. Chao a todos, gracias.